Bueno, Jesús nos advirtió en Mateo 24:5 con estas palabras. Esto es lo que Él nos dijo sobre lo que podíamos esperar. Él dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Durante los últimos 2000 años, esto ha sido absolutamente cierto una y otra vez. En cuanto a la profecía, Jesús estaba absolutamente en lo correcto. Ha habido falsos cristos y personas que afirman ser el Mesías durante los últimos 2000 años. Tan solo en los últimos 10 a 20 años, varios han hecho esa afirmación y aquí tienes una muestra. Sergei Torop fundó la Iglesia del Último Testamento en Siberia en 1991. Él afirmó ser la reencarnación de Cristo. Este año fue arrestado por abuso y extorsión. Imagínate eso. Amy Carlson, antes de morir, se declaró a sí misma como la Madre Dios. Afirmó ser una figura divina y fundó la iglesia llamada Love is One. Murió en 2021 y el gobierno cerró su iglesia debido a abusos. Dolores Kane, ella fue una exoficial del MI5, que es como el FBI británico. En 2007 afirmó en las redes sociales que era el Mesías. Afortunadamente no consiguió muchos seguidores y prácticamente no llegó a nada. También está Beyoncé. Sí. Esa misma Beyoncé, ¿algunos de ustedes saben quién es? Probablemente es una de las mayores estrellas del pop de los últimos 20 años. Ella no ha afirmado ser el Mesías, pero hay quienes, un pequeño grupo de fans llamados la Beehive, han creado una devoción casi de culto hacia ella, llamándose seguidores o incluso adoradores. Han realizado servicios parecidos a los de una iglesia llamados la Misa de Beyoncé. Mezclan su música y su biografía en una liturgia para impulsar el empoderamiento de la mujer negra y la fe. Muy extraño. Esto es solo una pequeña muestra de los últimos años. Solo unos pocos ejemplos. Por supuesto, tenemos muchos cultos, los que conocemos que han conseguido grandes seguidores como los Testigos de Jehová y los mormones, pero hay muchos que siguen creciendo hasta el día de hoy. La iglesia Shinjoni de Jesús de Corea, infiltrándose en muchas iglesias estadounidenses, NXIVM, que era una organización de autoayuda, las cosas supuestamente se convirtieron en un culto muy perturbador. El culto ovni-raeliano, el culto de las 12 tribus. Y aquí hay un culto que probablemente no va a durar mucho. Se llama la iglesia de la eutanasia. Definitivamente tienen una vida útil muy corta. Podríamos pasar el resto del tiempo que tenemos aquí solo repasando y enumerando los mesías falsos de los últimos 10, 2000 años. Y esta es la realidad. La única cosa que tienen en común es que no hay ningún mesías aparte de Jesús que siquiera se le acerque. Es asombroso que tantos sigan a un conjunto de mesías tan distorsionados y horribles cuando podrían tener a Jesús. Y eso es precisamente lo que proclama el libro de Hebreos. Nuestro Salvador Jesucristo es incomparable. No hay comparación, punto. En el primer siglo después de Cristo, la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías. No es solo su Mesías, sino de todos, pero ellos eran quienes más debían aceptarlo y no lo hicieron. Algunos sí, la mayoría no. El libro de Hebreos es un sermón escrito que los anima a ellos y a todos a entender que Jesús era, de hecho, aquel que se nos había prometido en el Antiguo Testamento y que no tiene comparación. Hebreos argumenta que Jesús es mejor que cualquier cosa en el antiguo pacto y que Él es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento señalaba y prometía. En la primera semana de esta serie, el pastor Kyle en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, argumentó a partir de esos versículos que Jesús es mejor que los profetas. Él es el heredero y creador de todo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él pagó por el perdón del pecado. Él está sentado junto al Padre. Hoy veremos algunos de esos mismos temas. La semana pasada, el pastor Dave Jordan, en el capítulo 1, versículos 4 al 8, argumentó que Jesús es mejor que los ángeles según estas escrituras. Él es el Hijo de Dios.
Él es superior a los ángeles. Él es soberano sobre todo. Ahora bien, ¿por qué se enfocan en los ángeles? Bueno, por un par de razones. Los judíos, especialmente en el primer siglo, tenían una fijación poco saludable con los ángeles. Eso ha sido cierto para muchas personas y sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Y el argumento que él está presentando aquí es que Jesús es mejor. ¿Por qué los ángeles otra vez? Bueno, en realidad se convierten en un contraste para muchas cosas, en el sentido de que son lo más cercano que se puede estar al Mesías y aún así no pueden compararse con el Mesías. Y así podemos hacer la correlación directa en nuestras propias vidas de que Jesús es mejor que cualquier cosa. Si puedes nombrarlo, Jesús es mejor que. Hoy vamos a ver los versículos 8 al 14, mientras el autor de Hebreos continúa presentando su argumento de que Jesús es mejor que cualquier cosa. Este es el argumento continuo a favor del Cristo incomparable, según Hebreos capítulo 1. Aquí está nuestro punto principal al mirar estos versículos hoy. Es un poco más largo que la mayoría. Dice lo siguiente al resumir lo que vamos a ver hoy. Este es el testimonio continuo de que Jesús es superior a los ángeles. Establece un fundamento en el libro de Hebreos, demostrando que su grandeza impregna todo aquello a lo que apunta y promete el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos está sentando las bases aquí en el capítulo 1 y el resto del libro solo va a seguir argumentando que no hay nadie más grande que Jesús. Eso es una buena noticia. ¿Podrían ponerse de pie en honor a la palabra de Dios mientras la leo para ustedes? Versículos 8 al 14, Pastor Dave. Él terminó en el versículo 8. Yo empiezo con el versículo 8. Voy a llevarlos al resto del capítulo aquí. El versículo 8 dice esto, pero en comparación con los ángeles, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Como un manto los enrollarás. Como un vestido serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Pueden tomar asiento. Esta es la palabra de Dios y vamos a examinar aquí, continuando con el inicio del pastor Dave Jordan en el versículo 8, tres declaraciones en estos versículos del Padre sobre la superioridad del Hijo. La superioridad del Hijo sobre los ángeles, sobre cualquier cosa y sobre todo. Al usar estos tres salmos aquí, y eso es lo que ven, el autor de Hebreos está citando tres salmos del Antiguo Testamento. Lo que entendemos de esto, aunque tuvieron autores humanos, el autor aquí está atribuyendo estas declaraciones al Padre Dios, a Dios el Padre. Esto establece la autoridad del Antiguo Testamento en las promesas del Mesías. Y la primera declaración que veremos, número 1, Cristo, el gobernante justo, no tiene igual, versículos 8 y 9. Aquí pueden ver ese pero. Pero del Hijo dice, en comparación con los ángeles. ¿Y quién es el que está diciendo esto? ¿Es Dios el Padre usando el Salmo 45, versículos 6 y 7? Este salmo en particular es un salmo de boda real, el único de su tipo en todos los salmos escrito por los hijos de Coré. Esto está escrito acerca de un príncipe de la línea de David, tal vez Salomón, no lo dice, pero está siendo celebrado en su boda. Y en ese contexto original, ese rey por supuesto no era divino, pero como ocupante del trono de David, era el representante de Dios ante el pueblo. Así que estas palabras podían aplicarse a eso y sin embargo proyectaban una sombra aún mayor. Y eso es lo que el autor de Hebreos retoma. El Salmo 45,
versículos 6 y 7, revela que el sucesor definitivo del rey David es de hecho divino. Él es Dios el Hijo. Jesús es tanto divino como humano. Es el Padre aquí quien determina quién es Jesús y cómo debemos entenderlo, porque mucha gente tiene opiniones sobre Jesús. La única que importa es la del Padre. Y aquí Él está explicando cómo debemos verlo. No puedes simplemente aceptarlo incluso como el Cristo y no aceptarlo y entenderlo como Dios. Él no es nada menos que Dios. Él es Señor. Él es Rey. Él es el Hijo de Dios. Y el Padre mismo declara que Jesús es de hecho deidad. Eso significa entonces que no hay nada ni nadie que pueda compararse con Él. Me gusta cómo lo dice John MacArthur. Él describe este versículo de esta manera. Esta es la prueba más clara, poderosa, enfática e irrefutable de la deidad de Cristo en la Biblia, dada por el mismo Padre. Aquí el Padre afirma exactamente lo que Jesús ha dicho sobre sí mismo durante su ministerio terrenal. En Juan 10:30, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Y cómo respondió la multitud? Tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Ellos dicen en el versículo 33 que incluso llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Llamaron a eso blasfemia en vez de entender, oye, Él podría ser Dios porque lo ha demostrado. Él lo dijo. En cambio, amaban tanto su poder que querían silenciarlo. Jesús les dijo a sus propios discípulos en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, haciéndose coigual con Dios. Así que aquí encontramos que el Padre afirma precisamente esto y lo declara como el gobernante justo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de la rectitud es el cetro de tu reino. Él es el Rey eterno con el cetro de rectitud. Quizás has visto imágenes de películas antiguas, de la Inglaterra medieval u otros lugares. En este caso era el judaísmo del primer siglo. Ellos habrían entendido que el cetro era un símbolo como una corona que el rey sostenía y que le daba autoridad. Era un símbolo físico. ¿Cuál es el cetro de Jesús? Su justicia. Su gobierno se caracteriza por la justicia. No solo Jesús es superior a los ángeles, sino también a todos los que le precedieron en la línea davídica. La mayoría estaban lejos de ser justos, ¿verdad? Incluso los mejores a veces eran un poco dudosos. De hecho, la mayoría de los gobernantes, en realidad, todos los gobernantes en la historia no han sido justos al nivel que Jesús lo ha sido. Él ha sido perfecto en su justicia. No hay ningún rey como Jesús. Los gobernantes terrenales tienen cetros de corrupción, engaño, opresión, injusticia, y esos son los buenos. El versículo 9 nos dice que no solo es justo, sino que eso proviene del hecho de que ama la justicia. Has amado la justicia y como resultado de eso, odia la maldad. ¿Por qué ama la justicia? Es la voluntad de Dios, el diseño de Dios para nosotros. Es hermoso. Es lo que satisface. Y solo Él ha sido perfecto en esa justicia. Y eso genera un profundo odio hacia la maldad, hacia la iniquidad, tal vez diga tu traducción. Y por eso entonces hay un resultado. Por lo tanto, Él es ungido. Por lo tanto, debido a este amor por la justicia y porque tiene el cetro de rectitud, ha odiado la maldad, Dios lo recompensa y lo unge. Eso es clave. Eso es lo que significa la palabra Mesías y Cristo. Significa el ungido. Jesús preexistía como el Hijo de Dios, pero en su encarnación se envolvió a sí mismo en carne humana. En el tiempo y en el espacio fue un hijo obediente, cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre para salvarnos.
y es recompensado con el aceite de alegría por el beneplácito del Padre. Vemos esto al final de Hebreos, esta conexión aquí con el gozo de lo que Cristo ha hecho. Hebreos. Capítulo 12, versículo 2 dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Sí, él sudó sangre. Sí, clamó al Padre preguntando si había otra manera, demostrando que no la había. Y así fue a la cruz con gozo, soportándola y recibiendo la bendición del Padre, el aceite de alegría. Este salmo y estos versículos realmente pintan aquí un cuadro trinitario. Dios el Padre declara que el Hijo es Dios. Y Dios el Padre también es llamado Dios aquí. Y la comparación en última instancia es esta. Él ha recibido esto. Él lo ha ungido por encima de sus compañeros. Esa es la comparación aquí. Jesús no tiene igual. Ahora bien, ¿quiénes son estos compañeros? Bueno, en el contexto original, probablemente otros gobernantes, tal vez otros hermanos. Entre sus amigos no tiene compañeros. Está por encima de sus compañeros. Aquí, esto nuevamente es una sombra mayor. Algunos comentaristas dicen que en el contexto aquí en Hebreos está hablando de otros creyentes que son considerados coherederos con Cristo. Vemos que la herencia aparece aquí en el versículo 14. Eso no está mal. Sin embargo, él está haciendo la comparación con los ángeles. Los ángeles ciertamente eran los compañeros del Hijo de Dios en el cielo. Y aún así no hay comparación, no hay contraste con esto. El contraste es que ni siquiera se acercan a ser como Jesús. Y recuerda también, no todos los ángeles eran buenos. Un tercio de ellos, según la Escritura, se rebeló contra Dios. Así que ellos también están incluidos en esto. Jesús es mayor que cualquier ángel, sea bueno o malo. Los ángeles malos querían ser adorados. Luzbel, en última instancia, como el ángel supremo que lideró la rebelión contra él. Algunas personas tienen la falsa idea de que Luzbel y Jesús son enemigos coiguales. No, Luzbel es un ser creado. Jesús no lo es. Él es Dios. No hay comparación. Jesús no tiene igual. Y a los ángeles buenos les parece bien. Solo estamos hablando del hecho de que ellos se sientan alrededor del trono, serafines y querubines, declarando la gloria y la majestad de nuestro Salvador. Escuchamos el término GOAT, mejor de todos los tiempos, en deportes. No estamos hablando de un animal con pelaje. Es un acróstico que significa el más grande de todos los tiempos, sobre todo en deportes, aunque también puede usarse en otros contextos. Siempre hay debate sobre quién es el GOAT, Michael Jordan o LeBron James, y por supuesto es Michael Jordan. No hay competencia en eso. ¿Es Gretzky? Nadie debate eso. ¿Es Willie Mays? ¿Es Hank Aaron? ¿Es Babe Ruth? ¿Es Shohei? Aquí está la realidad. Cuando se trata de Jesús, no hay absolutamente ningún debate. Él no tiene igual, nadie siquiera se le acerca, ni siquiera a los ángeles. Él es el Rey justo y eterno que es soberano sobre todo. Entonces, ¿qué significa eso para nuestras vidas? Bueno, déjame hacerte una pregunta que necesitas hacerte a ti mismo. ¿Has creado un igual a Jesús en tu vida? ¿Hay alguien o algo a quien permitas que desplace o destrone a Jesús y su legítimo lugar en tu vida? Ahora, esta es la verdad. Jesús reina. En realidad no puedes destronarlo. Rechazar su gobierno es rebelión. Puedes hacerlo agitando el puño o con una sonrisa. ¿Quién gobierna tu vida? Déjalo ser. El gobernante justo no tiene igual. Esa es la número uno. Cristo, el gobernante justo, no tiene igual. Número dos, Cristo, el creador inmutable, no tiene fin. Versículos 10 al 12, mira eso. Y pero espera, hay más. Esto es lo que el autor está diciendo aquí. Déjame seguir construyendo sobre esto. Sigo edificando sobre esta gran realidad. No hay nadie como Jesús.
Y tú, Señor, pusiste los cimientos de la tierra en el principio. No solo es el gobernante justo, sino que también es el creador. Y lo que estamos recibiendo aquí en esta primera declaración, tú, Señor, es una descripción continua de la identidad de Jesús. Se le ha llamado Hijo, versículo 5. Dios, versículo 8, Rey y gobernante. Ahora aquí en el versículo 10, Señor, esta es una identidad inconfundible de quién es Él. Y para esta audiencia, ellos habrían entendido la connotación y el significado de este título, Señor. ¿Verdad? Del Antiguo Testamento, Señor. Cuando ves eso en algunas de tus Biblias, aparece en mayúsculas. Es un marcador de posición. Aquellos de ustedes que tienen la LSB, dice lo que representa ese marcador de posición, Yahweh, el nombre personal de Dios. Esto es un movimiento audaz. Es una comprensión audaz para este autor de Hebreos decir que Jesús es Yahweh. Como creador, Él es sin duda Dios. De hecho, Él es Yahweh. Aquí está citando este salmo. Este es el Salmo 102, versículos 25 al 27. En ese salmo original, cuando lo leas en tu Antiguo Testamento, te animaría a que lo hagas. Hay un pequeño subtítulo en ese Salmo 102 y debajo a veces verás eso. Salmo 51 de David, lo que significa que David lo escribió, o de Asaf, o de los hijos de Coré, o uno de esos, o dirá algo diferente. En este caso particular, tiene un subtítulo bastante audaz y extenso. Una oración de un afligido cuando está débil y derrama su queja delante del Señor. El Salmo 102 es un salmo de lamento. Él está clamando. El cantor que hace esta oración comienza en el versículo 1 del Salmo 102. Escucha mi oración, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. ¿Has estado en un lugar así en tu vida donde clamas y lamentas ante el Señor? Esa era una canción que ellos cantaban. Y vemos que en su angustia, Él reconoce en su dolor en ese salmo, mis días pasan como el humo. Él ve la brevedad de la vida, la vanidad de la vida. Y a lo que apela en la segunda mitad de ese salmo es al carácter eterno e inmutable de Yahvé. Ahí es donde está la esperanza de ese ruego. Y aquí el autor de Hebreos dice, ese es Jesús. Este Yahvé es Jesús. Él es la respuesta definitiva a ese lamento, a ese ruego. No escondas tu rostro de mí. Y aquí está Jesús. Dios ha mostrado su rostro y es el rostro de Jesús. Él ha venido. Él es la respuesta definitiva a ese ruego. Esto ya ha sido afirmado, ¿verdad? En los versículos 1 y 2 de Hebreos. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, quien se presentó en persona, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien también creó el mundo. Este que se ha manifestado, Él es el creador. Y aquí se afirma una vez más, el Hijo no es un ser creado. Todos los ángeles lo son, incluido Lucifer. Jesús es de hecho el agente de la creación. Con sus propias manos Él ha creado los cielos y la tierra. Toda la creación ha sido formada por su mano. Nadie puede hacer esto, ni los ángeles, ni un Dios inventado, ni un demonio. Solo Dios puede crear. Vemos que eso se afirma en Juan capítulo 1 desde el principio, en cómo comienza ese evangelio de Juan. Él era Dios, estaba con Dios, y luego en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 lo reafirma. Pablo reafirma exactamente eso. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Este Jesús, este Cristo incomparable, es Dios, el Creador.
Y no solo creó, sino que también estará allí cuando la creación llegue a su fin. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán. Y ahora escucha esas dulces palabras. No pases demasiado rápido por ellas, sino que tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una prenda, como un manto. Tú los enrollarás como una prenda. Serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. No hay nada que se compare con Jesús. Existe cierto debate sobre cuándo dice la Biblia que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, si eso será algo completamente nuevo o si será una resurrección de este mundo y universo decadente y moribundo en el que vivimos. Bueno, no vamos a debatir eso aquí hoy, pero de cualquier manera que lo veas, la creación tiene una vida útil. No va a durar tal como está. Segunda de Pedro 3:10 y el versículo 12 dicen esto: los cielos pasarán con gran estruendo, los cuerpos celestes serán consumidos y disueltos por el fuego, se derretirán mientras arden. Verás, es Jesús quien representa el verdadero problema del calentamiento global. Isaías 34:4, y los cielos se enrollarán como un pergamino. Ahí está ese enrollamiento. Aquí es la prenda. Allí es como un pergamino. Y eso se ve de nuevo en Apocalipsis 6:14. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. En otras palabras, todo lo que vemos es temporal. Estas son ilustraciones temporales aquí. Ropas, vestiduras, como una túnica, como una prenda que se cambia. Todo eso es temporal. Jesús estuvo allí al principio. Él estará allí al final. Él es el alfa y la omega. No hay nadie como Él. Es triste, ¿verdad? Cuando tu camisa favorita va por última vez a la lavadora y sale de la secadora y simplemente se desmorona en tus manos porque has amado esa camisa, has amado ese par de jeans y finalmente se te deshacen. ¿Te ha pasado eso, esa experiencia? Bueno, tal vez ahora hacen la ropa un poco mejor que antes, pero esa es una realidad. Yo tenía una mantita cuando era niño, una pequeña mantita, a la que literalmente amé hasta que se deshizo. Todavía la tengo. Es una tira de nudo. Eso es todo lo que queda de ella. Y eso es exactamente lo que le está pasando a la creación. No está evolucionando hacia algo mejor. Está gimiendo para que los hijos del hombre sean redimidos. Y Él es quien va a hacer eso. Él permanece. Jesús es el inmutable, el que no cambia. Esa es la comparación aquí. Él es inmutable. Esa es la palabra elegante para decir que no cambia. Él es el creador eterno. Él no tiene fin. Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay ningún ángel que pueda compararse con esto. Y esto también implica que no hay nada en la creación que pueda compararse con esto, con Él. Jesús es el creador. La creación perece. Él permanece, la creación expirará, pero Él permanece igual. Él es inmutable y eterno. Por lo tanto, puedes confiar en Él. Eso es lo que significa poner tu fe en Él, que confías en Él como el único que puede salvar, que puede salvarte de tus pecados. Es un regalo que se da, así que hagámonos otra pregunta. ¿Qué cosa creada tiene poder sobre tu corazón? ¿Qué es lo que compite por la prioridad en tu vida? A veces incluso tomamos los buenos regalos que el Padre y el Hijo nos dan. Sabemos que todos estos buenos regalos deben recibirse con gratitud. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos como los primeros frutos de sus criaturas. Aquí está la tragedia. Tomamos los buenos y perfectos regalos del Padre y del Hijo y los convertimos de regalos en ídolos. Es como dejar que alguien o algo empuje a Jesús fuera de su trono. Cambiamos lo eterno por lo temporal. El Jesús que permanece es reemplazado por aquello que se desvanece.
Me encantan las galletas con chispas de chocolate de mi esposa. ¿Y si la única razón por la que sigo casado con ella fuera por sus galletas con chispas de chocolate? ¿Qué tipo de relación sería esa? Por cierto, eso no es verdad, así que no te preocupes por eso. Eso absolutamente no es cierto. Pero imagina eso. Es como, oh, estamos casados. Bueno, me gustan sus galletas y eso es todo. Para algunas personas, eso describe su relación con Dios, con Jesús. Jesús crea, Jesús permanece. Jesús sigue siendo el mismo. Jesús no tendrá fin. Jesús es mejor que cualquier cosa. No te conformes con la galleta cuando puedes tener al Creador. Cristo, el gobernante justo, no tiene igual. Cristo, el Creador inmutable, no tiene fin. Y número 3, Cristo, el conquistador venidero, no tiene rival. Ahí está de nuevo, versículo 13. Y pero espera, hay aún más. Esto sigue mejorando. Ahora, lo que se está citando aquí es el Salmo 110, versículo 1. Es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice. ¿Y a cuál de los ángeles le ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta es la posición más grande de todo el universo. Jesús la citó en su propio juicio en Marcos 14, versículos 61 y 62. De nuevo dice, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Entonces dice esto, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder con mayúscula y viniendo con las nubes del cielo. ¿Cómo crees que respondieron a eso? Genial. Lo preguntábamos y esperábamos que eso fuera lo que ibas a decir. No, ¿qué dijeron? Crucifíquenlo. Porque amenazaba su poder al afirmar ser Dios, aquel que vendría a vengar su propia muerte. En Marcos 16, 19 vemos que esto mismo sucede en este primer sentido. Después de su resurrección dice, así que el Señor Jesús, después de hablarles a sus discípulos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, habiendo cumplido exactamente lo que el Padre le había encomendado hacer. En Romanos 8:34 vemos las bendiciones de esto. ¿Quién es el que condena? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es quien murió. Más aún quien resucitó, quien está a la derecha de Dios, quien de hecho intercede por nosotros. En Efesios 1, 19 a 20, Pablo habla aquí sobre la incomparable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Esto es a lo que miramos, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esta es la esperanza que tienes para tu salvación, que Cristo lo hizo. Y cuando lo hizo, el Padre lo invitó a sentarse junto a Él como aquel que cumplió lo que se le encomendó hacer. ¿Y a cuál de los ángeles le ha dicho eso alguna vez? Y la respuesta retóricamente es a ninguno, ni siquiera cerca. ¿Por qué? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Tienen un buen propósito, pero no es como el de Cristo. No, vemos que este versículo se cita 3 veces más en el libro de Hebreos, mostrando cuán importante es este estatus de Jesús y cómo nadie puede compararse a él. Capítulo 8, versículo 1 también. Él es el sumo sacerdote. Ningún sumo sacerdote es mayor que él, ni siquiera Melquisedec. ¿Por qué él está sentado a la diestra de Dios? No se necesita ningún otro sacrificio. Él es el sacrificio supremo. Capítulo 10, versículo 12. ¿Por qué? Él se sacrificó a sí mismo. Lo completó de una vez por todas. Está sentado a la diestra de Dios. Capítulo 12, versículo 2. Ya cité esto. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Y luego qué? Se sentó. Siguiente. Junto al Padre lo logró.
Él es el rey conquistador y no ha terminado. Lo vemos aquí. Hay una palabra ahí. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús es el gobernante justo que se sienta a la diestra del Padre y Él vendrá de nuevo. El destino de Jesús es reinar. El destino de los ángeles es servir a los que son herederos de la salvación, como dice un teólogo. Miren, los ángeles están de pie, el Salvador se sienta. Los ángeles sirven a los herederos de la salvación. El Hijo es servido por el Padre. Los ángeles sirven a los que están siendo salvos. Esos somos nosotros. Jesús realmente salva. Y Él se sienta hasta que vemos esta imagen en Filipenses 2, del 9 al 11. El ahora y el todavía no de esto. Jesús, y Pablo está describiendo a Jesús en su humildad al envolverse en carne humana. Y luego logró lo que logró. Y esto es lo que dice. Por lo tanto, Dios ahora lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. ¿Ha sucedido eso ya? Sí y no. Los cristianos lo hacen ahora. Todos lo harán después. Eso es lo que separa a los creyentes. Una de las muchas cosas que separa a los creyentes de los no creyentes. Nosotros nos inclinamos ante Jesús ahora y no quisiéramos hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey, todo para la gloria de Dios, y Él viene. Jesús se sienta por invitación a la derecha de su Padre y vendrá a conquistar, y nadie puede detenerlo. Jesús no tiene rival. Déjame preguntarte entonces, ¿a quién y a qué estás esperando? ¿A quién te imaginas en tu caballo blanco? ¿O al llanero solitario? ¿A Gandalf? ¿Un esposo o una esposa? ¿O un mejor esposo? ¿Una mejor esposa? ¿Un mejor presidente? ¿Un ángel? Te diré esto, no es la persona sentada a tu lado. No es la persona sentada en el escenario ni la que está de pie en el escenario. Solo hay uno que viene en el caballo blanco según la Biblia. Apocalipsis 19, 11 y 16 dice esto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 9, del 27 al 28, llegaremos ahí eventualmente. El capítulo 9 dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para cargar con el pecado, sino para salvar a los que le esperan con ansias. ¿A quién estás esperando? No hay nadie más grande que se siente sobre ese caballo blanco que viene hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verás, si Jesús es superior a los ángeles, es superior a todo y a todos. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el prometido. Él es el ungido. Él es el gobernante justo que nunca tendrá fin. Él es el que crea. Él es quien enrollará la creación cuando todo termine. Se sienta por invitación a la derecha de su Padre y vendrá a conquistar y nadie podrá detenerlo. No tiene igual, no tiene fin, no tiene rival. ¿Es eso cierto para ti con Él? ¿Es Él incomparable en tu vida? ¿Confías en que su gobierno no tendrá fin? ¿Es eso en lo que se basa tu esperanza? ¿Hay algún rival para la esperanza que Él ofrece en su venida y salvación? Disfruta de los buenos dones que Él trae, pero no dejes que se vuelvan más grandes que el dador porque no son mejores. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, nosotros creemos en Jesús y venid a Él si vosotros aún no lo habéis hecho. Por gracia mediante la fe.
Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es Dios. Él es el Señor. Él es el Rey. Y lo más importante, ¿es tuyo? ¿Te encuentras entre los que recibirán su herencia? Si es así, entonces maravíllate ante Él, adórenlo, únete a la alegría de su reinado y reconocerle su condición de ser incomparable. Él es el creador, Él es la promesa. Él está sentado habiendo completado nuestra salvación por nosotros y Él merece nuestra adoración. Rechaza cualquier imitación de Jesús. Podemos burlarnos de aquellos de los que hablamos al principio. Y sin embargo, somos bastante buenos fabricando falsos mesías en nuestra vida. Prioriza a Jesús. ¿Está Él en el lugar que le corresponde en tu vida? Todo esto dice lo mismo, solo que de diferentes maneras. ¿Es Jesús comparable a otras cosas en tu vida, solo una parte entre muchas partes de tu vida? ¿O es Él el Cristo incomparable que no tiene rival ni igual en tu vida? Y por todo esto, y esto es lo más importante, podemos saber todo esto aquí arriba, pero ¿lo amas? ¿Amas a Jesús? No te limites a tolerarlo, ni a tener solo un asentimiento mental sobre Él. No hay nadie como Él. Él es el Cristo incomparable. Que eso sea evidente en todo lo que haces y en todo lo que eres. Que no haya duda de que eso es verdad en tu vida. Ven a Él. Recuerda cuán grande es Él y que nadie se le compara. Hemos preparado el escenario para lo que continuaremos viendo a través de este libro llamado Hebreos. Oremos. Jesús, estamos tan agradecidos de que eres todo lo que dijiste ser y más en tu palabra. Oro por aquellos que no te conocen y que tú no eres grande en su vida. Oro para que hoy no se vayan de aquí y que hoy sea el día de salvación para aquellos que se han rebelado y te han rechazado. Hoy sería su regreso a casa a la fe en el Señor Jesucristo. Y oro por aquellos que han puesto su fe en ti. Hoy también puede ser un día de convicción porque sí ponemos iguales a ti en nuestra vida. Creamos ídolos, creamos rivales. Buscamos significado y ponemos otras cosas y otras personas en el caballo blanco de nuestra vida y solo deberías ser tú. Así que, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de eso y a recordar la verdad que nos dices aquí y a ser renovados en nuestra adoración, en nuestra prioridad, en nuestro valor, en todas esas cosas, Señor, hoy al salir de aquí. Y oramos esto en el precioso nombre de tu Hijo. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.